Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Ahora resulta que el hidrógeno contamina, que no va a ser la solución cuando hasta ahora todo nos estaba indicando que sería una de las soluciones. ¿Esto cómo es? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. El coche de hidrógeno contamina. Así se titula el programa. Resulta que un coche de hidrógeno, en principio sabemos que hay dos formas de emplear el hidrógeno en un vehículo. La primera sería mediante combustión y sabemos que sería un desperdicio dado que la pila de combustible saca un mayor rendimiento del hidrógeno que si lo utilizamos directamente a un depósito y combustionamos. Así que yo diría que cuando hablamos y de forma inteligente del vehículo de hidrógeno, estaremos hablando del coche eléctrico y con pila de hidrógeno. Así que, una vez matizado, pues tenemos que ir a cómo funciona esto. Tenemos un coche eléctrico que el propulsor eléctrico también está siendo alimentado mediante una pila de combustible, en este caso de hidrógeno, y aquí lo que tenemos es una electrólisis inversa, así que por un lado estaremos metiendo oxígeno, por otra hidrógeno, y finalmente por el tubo de escape sacaremos agua. ¿El agua contamina? Pues hasta ahora, contaminar no. Otra cosa es que si la evaporación pudiera dar lugar a más CO2, pero sobre esto no hay estudios, así que vamos a decir que de momento no contamina. El coche de hidrógeno estaría limpio, más limpio que una patena. Entonces, ¿por qué he titulado así al programa? Bueno, pues tenemos un coche eléctrico al uso, de estos que van con su batería electroquímica. ¿Contamina o no contamina? Pues no tiene ni tubo de escape, así que en su rodada, desde luego, no está contaminando. Pero sin embargo, el coche eléctrico no ha venido y se ha materializado ahí de forma mágica, sino que ha habido que producirlo, ha habido que fabricarlo, ha pasado por un proceso de fabricación. Y es aquí donde ha dejado una impronta. Y esa impronta, pues, es esa huella de carbono que ahora mismo está tan de moda. Así que, por un lado, tenemos quien dice que el coche de combustión también deja una huella en su fabricación y que al final, si sumamos toda la vida de un coche de combustión, la huella de carbono será mayor que la del eléctrico. Hay quien dice que es al contrario, que si sumamos toda la fabricación más luego esa batería, la fabricación de la propia batería, ya tiene mandanga. Y no te cuento cuando las baterías no duraban la vida del coche eléctrico. Entonces había que multiplicar la huella que dejaban esas baterías. Pero finalmente, cuando cargas esta misma batería, también resulta que depende de dónde venga esa electricidad, pues la de origen fósil, lógicamente, seguirá sumando esa huella de carbono. Así que, ¿quién sabe al final qué contamina más, el de combustión o el eléctrico? Lógicamente llegará un día en que las redes eléctricas serán en su totalidad procedentes de renovable, y entonces, llegados a este punto, pues la huella de carbono será nula. Pero no estamos en ese momento. Así que ahora mismo el coche eléctrico sin duda está dejando esa huella de carbono, que es a lo que llamamos en sí contaminar, porque en definitiva cualquier gas de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera será responsable de ese efecto invernadero que he mencionado y por lo tanto responsable del calentamiento climático. Por supuesto, sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto y que no se lo creen. No estoy diciendo desde aquí que yo me lo crea, lo que estoy diciendo es que los términos oficiales son estos, de aquí parten las normativas y a partir de ahí las normativas, si tú contaminas a nivel CO2, a nivel gases de efecto invernadero, pues estarás contaminando. Y ahora es cuando nos planteamos, ¿por qué y de dónde viene esa contaminación del hidrógeno? Pues obviamente de su producción. Como decía antes, en el propio vehículo pues lo que va a salir es agua y ahí no hemos visto que haya todavía estudios que califiquen que pueda dejar esa huella de carbono. Sin embargo, en la producción pues sí que se puede liberar. Recordemos que el hidrógeno es bastante volátil. Y aquí viene la historia, porque si empieza a fugarse en esa producción hacia la atmósfera, ocurrirán cosas. Ocurrirá que estaremos lanzando hidrógeno a la atmósfera. Vale, perfecto. ¿Y qué pasa entonces?
Pues en la atmósfera hay una determinada molécula que es el radical hidroxilo y se le conoce también como detergente atmosférico porque su función, o al menos funciona degradando determinadas sustancias tales como los gases de efecto invernadero, el metano, el CO2 y también el hidrógeno, como acabamos de decir. Pero ocurre una cosa, y es que se genera de forma limitada. Sí, diariamente pues hay determinada cantidad de radical hidroxilo en la atmósfera. Hasta ahora suficiente como para degradar las cantidades de CO2 y de metano que tenemos ahí. Vale, hasta ahora bien, pero si empezamos a lanzar ahí arriba hidrógeno, ocurre que, como hemos dicho, comparten esta molécula en común con los otros gases de efecto invernadero a la hora de degradarse. Y si hay demasiado hidrógeno para tirar de ese radical hidroxilo para degradarse, pues si se lo lleva el hidrógeno, al final no habrá para degradar el metano. Y también el CO2, pero aquí se están fijando sobre todo en el metano. Se ha hecho una investigación por parte de la Universidad de Princeton y se ha publicado en Nature. Así que en este estudio se habla de todo esto, de cómo esta molécula degrada este tipo de gases, incluido el hidrógeno, y cómo, si empezamos a degradar hidrógeno, se queda a dos velas la degradación del metano. Sobre todo el metano es lo que preocupa al equipo de investigación. ¿Y por qué? Pues porque dura mucho más en la atmósfera el metano que el hidrógeno. La relación de 2 años nos dicen que durara el hidrógeno, tendríamos 30 años de metano ahí sin degradarse. Así que imagínate la cosa. Imagínate la cosa, recurrir al gas de moda, que sería el hidrógeno, para que finalmente fuera el responsable más todavía del efecto invernadero. Esto es de locos, pero desde luego también lógico, porque no hay que olvidar que toda acción conlleva una reacción. Esto es así. De forma que la cosa está de la siguiente forma. Si nos vamos a poner a fabricar hidrógeno, aquí la cuestión es controlar cuánto se nos va a escapar a la atmósfera. De forma que el equipo de investigación pues ha hecho unos números para determinar cuál será el porcentaje máximo que se nos puede escapar. Recordemos que en la elaboración de hidrógeno hay distintos tipos. La verdad es que ya casi ocupan todo el arco iris en colores. Pero bueno, por un lado, los que más destacan en este asunto sería el hidrógeno verde. Recordemos que es aquel que proviene de energía renovable para alimentar esa electrolisis. Pues en hidrógeno verde nos han dicho que se limita la cuestión a un 9% de escape a la atmósfera. Por encima del 9% la cuestión ya sería irreversible, ya estaríamos acabando con el radical hidroxilo. 9%, recordemos. Pero tenemos un candidato peor, que es el hidrógeno azul, que es el procedente tanto de metano como de dióxido de carbono. Y claro, pues ahí está. Si resulta que ya proviene de metano y dióxido de carbono, en cuanto lo tiramos a la atmósfera, pues vamos a estar lanzando más gases de efecto invernadero. Ahí lo que han dado como máximo el equipo de investigación es un 4,5% de escape a la atmósfera. Por encima del 4,5% la cuestión irreversible. Pues estos son los números. En hidrógeno verde por encima del 9%, caput. Y en hidrógeno azul por encima del 4,5%, caputo. Finito. Acabato. Pues esas tenemos. Cuando resulta que teníamos una sustancia milagro que era el hidrógeno, ahora resulta que hay que atarla en corto. Porque, señoras y señores, el hidrógeno contamina. Vamos a decirlo así, desde el momento en que sería responsable de potenciar el efecto invernadero y por lo tanto ese calentamiento climático. Repito, hablando en terminología oficial, yo aquí ni entro ni salgo. Bueno, pues estas tenemos hoy. El hidrógeno no sería tan bueno como lo habíamos pintado, pero bueno, ya sabíamos que toda acción lleva una reacción, de forma que tampoco nos pillará tan de sorpresa. Bueno, pues como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o mejor suscríbete, porque este canal podría ser
el canal principal de Miguel Noche, dado que ya sabes cómo ha terminado el canal principal y la verdad es que está un poco bastante estancado. Gracias por hacerlo posible, por hacer posible crecer este canal y nada más. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.